Buenas tardes, Damián, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, para nosotros un placer como siempre estar aquí, es parte ya de nuestra familia. Realmente el ministerio dice primero, como dice, que no hay recursos, sin embargo, por la mala gestión y el pésimo funcionamiento de las autoridades, el año pasado 22.000 millones no se ejecutaron del presupuesto de educación. Significa que lo que no hay es gerencia, que recursos están sobrando. ¿Y qué se hace con esos recursos? ¿Se queda en la cartera o vuelve al Estado Dominicano? Se pierden porque hay un presupuesto anual. Si no se ejecutó, ya ese recurso automáticamente fue una pésima gestión. Pero lo segundo es, este es el único país donde tú tienes que firmar un acuerdo para cumplir la ley. La ley establece que anualmente los salarios, no de los maestros, de todos los trabajadores, deben de ser revisados y acorde a la inflación debe de haber un reajuste salarial. Nosotros sabemos cómo ha sido la inflación por la pandemia, por el efecto post-pandemia, por la situación global, por las razones que sea. Usted va al supermercado y compra un limón en 19 y 20 pesos. Usted va al supermercado y una pasta dental está costando 400 y 500 pesos. Entonces, el ministerio no puede hacer caso omiso a esto, pero además que está contemplado. Si usted se planificó, el año pasado 22.000 millones no fueron ejecutados y usted se planifica para el año que viene y tiene un acuerdo firmado, no debe establecer en ese acuerdo los montos de los reajustes, de la evaluación de desempeño, que por ley corresponde una evaluación cada 3 años. El ministerio tiene 5 que no le ejecuta. Firma un acuerdo y ni aún firmando un acuerdo, comprometiéndose, la hace. Entonces, esa evaluación debió aplicarse en octubre del año pasado. En octubre. Y la evaluación no solo tiene que ver con lo económico. Esa evaluación tiene que ver cómo vamos como país, cuáles aspectos hay que mejorar. Pero también la misma evaluación contempla una escala de estímulo a aquellos maestros nuevos. Nosotros tenemos 35.000 maestros que no han recibido evaluación. Entonces, además de esto, tú le sumas a estas situaciones la realidad de muchos centros educativos que no han sido intervenidos. Y también aprovechamos para denunciar las intervenciones irregulares que ha venido haciendo el ministerio. ¿Cómo cuáles? Intervienen los centros educativos. ¿Tú sabes lo que hacen? Que en las zapatas de 30 años pican y ahí mismo montan las columnas de blog sin picar. En esos blogs de hace 30 años, ahí mismo montan los ingenieros para ganarse más dinero. Pero ¿qué sucede? Que cuando uno denuncia estas cosas, no hay vía de consecuencia. Esas obras son asignadas ilegalmente, porque la ley establece que las obras que pasan sobre un monto X tienen que ir a licitación, pero no se están yendo a licitación, se están asignados por amiguismo, por partidario, por las razones que sea. Y nosotros entendemos, primero, que eso es ilegal, que el ministerio ha estado cometiendo actos de corrupción con esa parte. Y segundo, que tampoco hay un seguimiento. Un director, para una cotización de 20.000 pesos, tiene que llevar 2 cotizaciones a diferentes suplidores. Sin embargo, en esas intervenciones se invierten 10, 12 millones de pesos y nadie muestra ningún papel de nada. ¿Qué garantía tengo yo como director que ellos digan que me pusieron 20 inodoros si yo no veo las facturas, si no hay nada? Eso es un manejo irregular de las autoridades. Pero reiteramos, con relación al acuerdo, el ministerio no ha cumplido y está haciendo una labor deshonesta, porque está mintiendo. En Ellos el dicen día que de cumple, hoy, Damián. pero en el día de hoy, el ministro que tanto habla de diálogo, la ADP fue y lo dejó plantado en la oficina. Hoy. No estoy hablando, en el día de hoy. Pero la ADP, además de firmar un acuerdo con el ministro y con el presidente, y esto quiero hacer énfasis. Señor presidente Luis Abinader, quien está quedando mal no es el ministro Ángel Hernández. Quien está quedando mal es usted. Porque ese acuerdo lleva su rúbrica, lleva su firma. Fue usted que firmó que iba a dignificar. Nicolás, nosotros tenemos situaciones de maestros con cáncer exigiéndole que manden un sustituto a la escuela. De maestros que han tenido 3 y 4 procesos médicos. La ley contempla que cuando un empleado está enfermo, usted debe mandar una licencia médica a su empleador. Eso es lo que contempla la ley. Sin embargo, aquí se está forzando al maestro, a pesar del ministerio emitir 2 normativas regulando qué debe hacerse en esos casos. Tener un banco de sustitutos y cada vez que venga una licencia, entonces someterla. Sin embargo, el ministerio incumple constantemente con eso. Aquí quitaron la merienda hace 3 años porque supuestamente el azúcar hace daño, pero
Las frutas hacen menos daño que la leche y no han quitado la leche de las escuelas. Pero ese desorden de merienda, de comida, que es de que tomate con carne, eso es peor y no lo han quitado. Entonces, el ministerio ha jugado con este pueblo, ha jugado con la información, paga publicidad excesiva, en vez de valorar al maestro, que es el rol de la institución, porque para ello trabajamos, lo que hace es que nos desacredita. Si en la prueba PISA subimos algunos puntos por el trabajo de los maestros, entonces ahí somos buenos. Pero solamente ese día el ministerio felicita a los maestros. Todos los demás días lo ataca, todos los demás días incumple. Y realmente el magisterio tiene 2 años dialogando con el ministro. El ministro, mire, la situación de los coordinadores, que tenemos miles de coordinadores que están en una situación irregular. En ese acuerdo está firmado que usted lo iba a resolver, no lo ha resuelto. En Moca tenemos directores que pasaron concurso hace 2 años y hay plaza disponible y las autoridades se las hemos identificado, las hemos enviado y no las han resuelto. ¿Por qué? ¿Tú sabes lo que hacen? Cogen un maestro que no ha ido a concurso y lo ponen a coordinar en ese centro, teniendo más de 20 directores todavía en el banco de elegibles. Eso es ilegal, eso es ilegítimo, pero además eso es mala gestión y nosotros vinimos denunciándolo. ¿Tú sabes lo que hicieron en el día de ayer? La escuela Onésimo Grullón de Cuero Duro, que es la única escuela que tenía una cocina, que cocinaban en la escuela, cancelaban a todos los cocineros, a todos los empleados en el día de ayer, que tenían más de 10 años haciendo un servicio ejemplar, la mejor comida que teníamos, porque era cocinada en la propia escuela, la única. Yo he ido a ese centro. La única. Tiene una cocina, yo es cierto. Y en el día de ayer cancelaron a todos esos empleados, sin ni siquiera hablar con el director. ¿Cuál es la función? ¿Cómo le está haciendo? Estamos de acuerdo que hay que nombrar y que todo aquel que trabajó por una gestión de gobierno también que trabaje. Pero también estamos de acuerdo en que hay que reconocer el trabajo de las personas que lo hacen con amor, que lo hacen bien. Porque así no crece un partido, así crece la patria. Pero a veces vemos demasiada demagogia, vemos muchas mentiras, vemos manipulación solamente para quedar mal. Este gobierno, esta gestión del ministro, se ha quedado solamente en estadística, en números, en allante. Los libros de texto, ¿dónde están? Que no han llegado. Todavía hay registros que no han llegado y estamos en abril. Todavía en abril hay grados que no ha llegado registro y que tuvimos nosotros que hacer los rejuegos como directores, mandar a hacerlo. Sobrándole 22.000 millones al ministerio. Eso es una pésima gestión. No es falta de recursos, reiteramos, es falta de gestión lo que falta en el ministerio. Señor presidente, tome carta en el asunto. El próximo martes, Damián, se ha anunciado que ustedes van hacia Santo Domingo a marchar no solo por una reivindicación de aumento salarial, sino otras. ¿Cuáles son otras reivindicaciones a las que hace referencia que lo motiva a ir frente al minero el próximo martes? Como hemos dicho, son muchas las reivindicaciones, son 21 puntos que están establecidos ahí. Ahí está establecido el asunto de la licencia pre y postnatal, ahí está establecido el asunto de los sustitutos cuando un maestro está enfermo, ahí está establecido la condición de los coordinadores docentes, ahí está establecido el nombramiento del personal. Es insólito que se lleven a los centros educativos muchos equipos, pantalla inteligente y suministros costosos y que no haya serenos para cuidar eso. Pero además, hemos dicho y reiteramos, los serenos tienen que ser un personal calificado. Yo conozco de casos que los serenos van a pasar los humos en la escuela, porque no hay un perfil para elegir esa persona, que lo que van es borracho o bajo el efecto del alcohol. Y cuidado, porque hemos tenido empleados vendiendo droga en las escuelas, porque no hay el perfil, porque el perfil es el amigo del partido, pero sin depurar. A nosotros nos hacen antidoping y a eso le hacen antinada. Entonces, así no avanza una nación. Cuando tú tienes la población más desprotegida, que son los jóvenes, y no depura el personal que va a entrar ahí, que lo que va a veces en vez de aportar es a crear situaciones a la escuela. Entonces, por todas esas situaciones, este próximo martes 23, más de 20.000 maestros van a acudir al Ministerio de Educación. Viene un plan de lucha estructurado que se está elaborando en el 8º pleno, que elaboramos en base a la propuesta que hicimos los diferentes presidentes, y ese plan de lucha se va a ejecutar, porque el magisterio tiene años dialogando, y le dijimos al ministro que si usted no nos escucha, entonces nos escuchará desde la calle, que ahí también voceamos mucho más duro. Damián, recuerdo que te acompañamos a varios centros educativos, y recuerdo que fuimos al Iguerito y a otros centros, que tú lo recordarás más que nosotros. Las necesidades que tenían esos centros y que nosotros compartimos con los amigos de NJ Productora
fueron resueltos o quedó todo igual? Bueno, en algunos centros tenemos que ser honestos, como el centro educativo en Canca, que tenía más de 8 años en un estado de abandono, se ha intervenido, se ha paralizado varias veces. Asumo que por todo el aparataje que se hizo, que se llevaron medios nacionales y locales para anunciar que iban a continuar una obra que tenía años parada, yo creo que es una vergüenza en vez de un orgullo. Pero bien, se está trabajando, no la han concluido, no la han entregado. En Bonagua ha sido intervenido, pero tenemos situación como el Eulalia, que fue a Higuerito, que tú recuerdas que fuimos, que todavía Fabia Dolores Cáceres, que es una situación de hacinamiento que tienen esos estudiantes. Tenemos situaciones como en Los Turcos, que la realidad es que tienen 6 cursos en 2 aulas. Tú te imaginas que es de a 30 metros que toca por sesión. Es una situación de hacinamiento, ni siquiera el aire es puro ahí, por la cantidad de estudiantes, no hay cancha. La mayoría de los centros, en Juan López, por poner una zona, hay un centro educativo que tiene comedor. Los demás tienen que comer encima de los libros y los cuadernos. Entonces, nosotros vemos que hay centros educativos que en 3 años lo han intervenido 3 veces. ¿Tú sabes por qué? Porque no se busca la intervención, se buscan intervenir a los centros para favorecer al ingeniero que lo va a intervenir. No se está viendo las realidades que realmente amerita, y esa es una situación que también hay que corregirla. Se han estado, y veo por ejemplo el caso del Caimito del hospital, ¿no? Que al centro se intervino y vi que la verja perimetral se ha estado arreglando. Eso es un proyecto, por lo que tengo entendido, que es a nivel nacional. Aquí la provincia de Espaillat, también aparte de ese centro, ¿se están fortaleciendo otros? Sí. Siendo honesto, ha habido mucha intervención. Ha habido mucha intervención viciada, amañada, mucha intervención sin lo mínimo criterio para hacerlo. Esa misma que tú citaste, el ingeniero tomó los blogs de 30 años y en base a esos blogs montó una pared, que esperemos que no pase nada. Pero nosotros nuestro rol es denunciar que sean de la forma correcta. Es lo que te digo. Solamente tú sabes lo que ellos quieren hacer, pedirle al director una carta diciendo que solicita que intervengan y otra carta diciendo que fueron intervenidos. Pero ese proceso de supervisión de que tú puedes poner que me pusiste 20 inodoros, pero si en realidad no me pusiste nada, ¿qué pasa con ese dinero? Entonces es lo que nosotros le decimos a las autoridades. No hay supervisión y tampoco el valor del director. El director tiene que supervisar porque ese dinero es de la Junta de Centro que se está pagando. Pero se está pagando directo. Nosotros hemos planteado, ¿por qué no se mandan los recursos a la Junta realmente? Porque si llegan a la Junta, lo va a manejar de una manera justa el equipo de gestión del centro. Pero desde allá se lo dan a los compañeros con más cercanía que tengan al gobierno. Y eso no es correcto. No porque no tengan derecho, sino porque lo están haciendo de una manera irregular y la escuela no está siendo beneficiada como debería. Porque una escuela que tú le inviertas 10 millones, tiene que notarse que se invirtieron 10 millones. De igual manera que debemos denunciar esas aulas improvisadas. Hay unas aulas móviles, ¿tú sabes de qué? De hielo seco que están ensamblando. Aula móvil de hielo seco que salen a más de 2 millones de pesos. Y con 2 millones de pesos no es verdad que tú no construyes un aula en bloc, en alucín, si no dan para plato, con toda la estructura. Pero aulas móviles con piso de plevo, con hielo seco y un material de aluminio de un grosor que en pocos años no vamos a tener ninguna aulas móviles. Y no es verdad que son móviles, porque la idea de que son móviles es porque son temporal, pero por el costo que están saliendo, salen más caras que un aula de concreto. Esa es la realidad que tenemos. ¿Y la docencia entonces, Damián? Porque decía el ministro que preocupaba, por ejemplo, el martes no habrá docencia. ¿No le preocupa a ustedes este año escolar? A nosotros siempre nos ha preocupado la educación y por eso hablamos más que lo que luchamos, porque por eso vivimos denunciando. Tú eres el mejor testigo, Nicolás, de las veces que nosotros hemos recorrido los centros y la docencia nos interrumpe. Y vamos a las escuelas y tú ves el proceso como continúa normal, pero nosotros estamos demandando. Cuando vamos a los centros, cuando decimos una necesidad, estamos luchando. Ahora, cuando las autoridades son inoperantes y se hacen sordas a las necesidades del magisterio, entonces corresponde enseñar desde otro ámbito. 2 cosas son del maestro, dice el himno de la ADP: la lucha y la formación. Si los maestros no enseñamos a este pueblo a pensar, a exigir y a reclamar sus derechos, ¿quién lo va a enseñar? En la escuela también hay que enseñarle a protestar, a que los pueblos sepan, como decía José Martí, el futuro de un pueblo depende de la escuela, y la escuela debe formar individuos pensantes y críticos, y no es verdad que el individuo crítico debe quedarse silente. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil.
Y los maestros no somos serviles, los maestros somos críticos y pensantes, y por eso estamos demandando realidades. Tenemos años denunciándola y solicitando la intervención, pero llega un momento de la acción. Y este 23 de abril, vamos a recordar el 24 de abril, que es un día histórico, porque es un día de lucha, donde hombres se levantaron, y el magisterio se levanta cuando las autoridades incompetentes no asumen el rol ni respetan los acuerdos y compromisos que han hecho. Damián Morel, gracias mil por venir a compartir aquí en NJ Productora. El martes no habrá docencia entonces, porque ustedes van a estar protestando. Sí, el martes habrá docencia, pero la docencia será desde la lucha. Los estudiantes estarán en su casa y los maestros estarán en los centros, y los que no, estaremos en Santo Domingo. Hay muchas formas de educar. El martes vamos a educar desde la protesta. Gracias, Damián. Acceso sin límites es de NJ Productora. NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir.